casi al final, pero ahora vamos a hablar sobre reportes de sostenibilidad. Inés García Fronti está con nosotros, es directora del Centro de Investigación en Contabilidad Social en la Universidad de Buenos Aires, es presidenta de la Comisión de Sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Inés García Fronti ya está con nosotros, ubicándose y probando el micrófono, ¿no, Inés? El interruptor hacia arriba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ya estamos. Bueno, vamos a hablar de reportes de sostenibilidad. Les consulto quiénes elaboraron reportes de sostenibilidad, quiénes están en procesos para elaborar reportes de sostenibilidad, quiénes están interesados, a ver si alguien levanta una mano. Algunas personas. Entonces, bueno, la propuesta de hoy, ya casi en el final de esta jornada, agradezco muchísimo la invitación para participar, gira en torno a una gran pregunta que tiene que ver con qué está pasando a nivel internacional con los reportes de sostenibilidad. Hay una llamada sopa de letras con diferentes organismos, entonces la idea no es aburrirlos ni abrumarlos con eso, sino cumplir dos objetivos en este intercambio, en este espacio que vamos a compartir, que tiene que ver con la presentación de esos organismos internacionales, para saber un poco lo que está pasando y lo que ya está impactando en la elaboración, en la transparencia de las organizaciones en Argentina, elaborar diferentes modalidades o siguiendo diferentes guías para los reportes de sostenibilidad. Los reportes de sostenibilidad, por ejemplo, en un caso concreto, en Uruguay, en nuestro país vecino, las empresas B son una pequeña cantidad todavía en comparación, por ejemplo, con Argentina, pero ya han empezado a preparar reportes de sostenibilidad. De hecho, GEMA, la empresa B uruguaya, que además es la primera empresa a partir de la ley BIC en Uruguay, certificada B, y además que se adapta a la ley BIC de Uruguay, elaboró el primer reporte de sostenibilidad. Eso para un poco dimensionar con diferentes organizaciones o diferentes tipos de organizaciones de qué estamos hablando. Entonces sí, en esta primera parte sí, ¿no? Ya terminé, era breve la exposición. Ahí estamos. Bien. Les decía que hay una sopa de letras de información y quiero presentarles en estos reportes de sostenibilidad, seguramente si les consulto de una guía internacional, muchos estarán pensando en la Global Reporting Initiative o GRI. No voy a hablar de eso, porque hay una marea de organismos que están aliados entre sí, que están funcionando, sobre todo impulsados por lo que tiene que ver con las inversiones, y no necesariamente inversiones de forma directa, sino que estamos hablando de organizaciones financieras, grandes empresas que están traccionadas en términos de ser transparentes para invertir, y también pequeñas empresas que están traccionadas o que forman parte tal vez de, en conjunto, una emisión de bonos verdes en determinada ubicación. Entonces, la primera precisión o los tips que vamos a compartir tienen que ver con que los indicadores del GRI siguen existiendo fuertemente, pero, por otro lado, en un canal un poco paralelo, aunque dialogan, hay una cantidad bastante grande de organizaciones, que yo voy a mencionar algunas, que en junio, o sea, justamente ahora, terminan de consolidarse. Así que la gran presentación la hago a partir de IFRS, que es un organismo internacional que es líder en lo que es la elaboración de información 100% financiera. Ahí todos vamos a tener nuestros reparos. La buena noticia o la parte interesante es que responden en 2020, empiezan a responder o a interesarse a lo que tiene que ver con el reclamo de los inversores y de la sociedad en general en términos de transparencia, principalmente de información que tenga que ver con el cambio climático. En el resto de las organizaciones tenemos a la BRF,
que es la Value Reporting Foundation, que tiene incluidos a dos organismos, seguramente les es medianamente conocido el SASB, que elabora parámetros sectoriales para que las empresas puedan reportar, y por otro lado la IRC, que se ocupa de los reportes integrados. Luego un poco de este intento de desentrañar el jeroglífico de la sopa de letras, vamos a hablar de los reportes integrados, ¿no? Como una forma de reporte de sostenibilidad y de hecho para tenerlo en la mira, para leerlos, para interpretarlos, para informarnos, para elaborarlos o para preparar en las organizaciones en las que estamos o en las que formamos parte a partir de la cadena de valor este tipo de reportes. De ese forma parte la Value Reporting Foundation y finalmente el CDSB, que es un organismo con bastante fuerza en lo que tiene que ver la información referida a cambio climático. A ver si sigo bien. Ahí está. Y algo que me parecía interesante compartir con ustedes en términos de la búsqueda que uno tiene, todos tenemos, para contar con herramientas que tengan que ver, en este caso, con la elaboración de información transparente. Sí me gustaría compartir que en este llamado reporte integrado, que vamos a ver algunos ejemplos de Argentina y algunos lineamientos generales, el marco internacional de este reporte integrado se encuentra disponible y está en español, traducido por el grupo IRC de Latinoamérica, del cual formo parte, y que me parece interesante como para, no necesariamente que el reporte que uno elabore tenga que ser un reporte integrado, pero sí para tomar algunos lineamientos interesantes que tienen que ver con buenas prácticas de reporting. Así que la primera herramienta sería en la página de IIRC. Perdón que no están en algunos lados los links porque se están fusionando y los links se están cambiando ahora. Por eso en la página de IIRC del reporte integrado van a poder encontrar el marco internacional 2021 con la traducción oficial al español, que es bastante breve, como muy concreto, mucho más amigable que algunas guías internacionales de información financiera. Eso por un lado. Y luego también dos grandes marcos que son los que tienen arriba. En primer lugar vamos a estar hablando de un alineamiento, si escucharon hablar de, en relación al cambio climático, de las recomendaciones del TCFD, vamos a hablar de un alineamiento internacional con estas guías y por otro lado, como mencioné antes, la SASB estándar para lo que tiene que ver con los requerimientos de las diferentes industrias. Y acá lo prometido es deuda y... Pero... ¿A la pantalla? Ahí está. Bien, hasta ahí entonces la presentación necesaria de la sopa de letras y en lo que queda quiero comentar algunas cuestiones básicas del reporte integrado. ¿Sí? Como les decía, todos escuchamos hablar de un reporte de sostenibilidad, en este caso algunos lineamientos interesantes como para tener en la mira y para poder apropiar o no en las organizaciones a las cuales estamos vinculados. Este es el gráfico típico, un poco ampliado, de lo que es el reporte integrado, y varias cosas interesantes tienen que ver con, que no es una novedad del IRC, sino que muchos lineamientos lo incluyen, que tiene que ver con la incorporación en la creación de valor del negocio de las diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Algo que me parece interesante en este gráfico, o en el espíritu del reporte integrado, por un lado es el pensamiento integrado, la inclusión del pensamiento integrado en las organizaciones, y por otro lado, de alguna forma, ablandar los indicadores, no en el sentido de que sean menos rigurosos, sino no pensar en los indicadores como estáticos, sino pensar en los indicadores, por ejemplo, indicadores sociales, indicadores que tengan que ver con el medio ambiente, pensarlos a partir de flujos de información que tienen las organizaciones, pensarlos en forma dinámica, pensarlos en una constante revisión o reconstrucción. Esa es un poco esta idea, y en lo que hace a los reportes integrados,
Habrán escuchado mencionar seguramente el triple impacto que tiene que ver con la dimensión financiera o económica, la social y la ambiental. En los reportes integrados se hace una apertura y acá les muestro un poco las empresas que emiten reportes integrados, que en su mayoría son empresas cotizadas por esta atracción de los inversores, pero no es excluyente. Por ejemplo, en Italia, que ustedes saben es pionero de muchas cuestiones o de mucho impulso al desarrollo sostenible, hay un grupo de reportes integrados que se dedica exclusivamente a las pymes. Entonces, en estos reportes integrados que ya se elaboran en Argentina y en la región, vos podés observar que principalmente, y es natural, el capital o la información más desarrollada tiene que ver con lo financiero. Pero me parece interesante marcar dos desafíos. Uno tiene que ver con mejorar la información social, que tiene que ver con los colaboradores, que en este sentido va a tener que ver con traccionar de indicadores que conocemos, pero que a veces no encontramos demasiado en las organizaciones, como por ejemplo pensar en los colaboradores en el sentido de lo que pueden aportar o de lo que la organización les aporta, por ejemplo capacitándose, y luego que esas personas como comunidad van a mejorar en la sociedad o en el ambiente en donde están, ¿no? Ese es un poco un ejemplo muy sencillo de a qué se refiere esta idea de los flujos de información o el movimiento de los indicadores. Y sí, dos puntos para trabajar bastante importantes en las organizaciones que tienen que ver con la información del tipo de industrial, en el sentido de la manufactura de la organización, de la producción de los bienes que utiliza, y por otro lado una mejora de indicadores de la organización y también de la comunidad en la que participa, con la que interactúa, de los indicadores que tienen que ver con cuestiones intelectuales, ¿no? Intangibles. A veces las traducciones al español no son exacto lo que más utilizamos, pero tiene que ver con la medición y los indicadores vinculados a los bienes intangibles. Voy a avanzar un poco más y, como había prometido, quiero mostrar dos ejemplos de Argentina, de reportes integrados, para pensar algunas fortalezas. En este caso, el Banco Galicia, como entidad financiera, es una de las entidades pioneras en elaborar reportes integrados. Lo que es la integración del reporte me parece una herramienta muy interesante que se ve pocas veces en las organizaciones. De hecho, después los invito a bucear y a explorar la página para ver la interacción, la conectividad que tiene este tipo de información, que en el Banco de Galicia se ve bastante. Y un ejemplo de lo que tiene que ver la integración, la conectividad de la información que se propone, que como decía, son premisas que en la elaboración de información están, pero que el reporte integrado lo que propone es potenciarlas, ¿no? En este caso, fíjense que se ve muy claramente la conectividad con los ODS, se ve también muy claramente la conectividad entre las tres dimensiones, financiera, social y ambiental, con algunos capitales que elige la organización realizar. En este caso, en lo que hace a reportes integrados, va a haber una atracción muy fuerte del concepto de ASG en español o ESG en inglés, que tiene que ver con ese triple impacto. Avanzando un poco más. Algunos requerimientos básicos que tienen que ver con el reporte integrado, ¿no? La definición, la decisión de la empresa de elaborar ese reporte integrado, y yo diría un poco el repaso de cuestiones que nosotros vimos. La apertura hacia esos capitales o hacia mayores dimensiones para poder transparentar la información, la idea de incorporar el pensamiento integrado en la organización también, y un pilar básico que tiene que ver con la creación de valor en el negocio, tratar de capturar esa creación de valor. Voy a avanzar hacia los principios del reporte integrado, ¿sí? De este tipo de reporting, de alguna manera incrementando la transparencia y sobre todo, en este caso estamos hablando de una atracción muy fuerte en términos internacionales, regionales y también locales en Argentina hacia indicadores sólidos, indicadores que vos puedas comparar a lo largo del tiempo.
¿sí? Indicadores que elabores de manera homogénea para que pueda realizarse esa comparación, y elijo un par de características dentro de esta información. Una tiene que ver con la relación con los grupos de interés, que justamente en varios reportes integrados, y en algunos otros reportes también, pero sobre todo en reportes integrados, se empieza a ver no simplemente una matriz de materialidad en la cual está sintetizado o están como promediados, ¿no?, todos los grupos de interés. Si ustedes piensan en la matriz de materialidad de diferentes organizaciones, ocurre eso, y un poco la propuesta sería una invitación a que las organizaciones transparenten más qué pasa con la relación que tienen con cada uno de esos grupos de interés, ¿sí? A partir de los asuntos relevantes o materiales, marcar qué está pasando con la comunidad donde actúan, los clientes, los proveedores, los colaboradores. Eso me parece como un salto hacia adelante bastante interesante. Otra de las cuestiones tiene que ver con la conectividad de la información, que parece una premisa, pero es como una de las cuestiones claves. Si estamos hablando de muchas organizaciones que de una forma u otra presentan informes financieros, de ninguna forma digo que un informe financiero capture el desarrollo sostenible de la organización, pero sí es una información que suele estar transparentada. Entonces, si hay algún tipo de reporte que intenta apropiar o capturar el impacto en el desarrollo sostenible, que conecte la información con la información financiera que elabora esa empresa. Quiero saber si estás diciendo que invertiste, y muchas veces queda eso en párrafos cualitativos, en descripciones, bueno, que haya un indicador que diga cuánto invirtió realmente en la comunidad y que eso se plasme o que conecte con el informe financiero. Esa es una de las cuestiones clave del reporte integrado. Otra cuestión que me parece interesante es la de información concisa. Si hablamos de reportes de sostenibilidad, seguramente vieron en los reportes de sostenibilidad, balance social, informe de impacto que recibe muchos nombres, habrán visto reportes de 300, 500, 600 páginas. ¿Quién quiere leer un reporte de 300, 500, 600 páginas? ¿Dónde podría estar ahí capturado la idea o capturada la idea de materialidad, de ir a lo estratégico? Entonces, esta idea de que sea conciso, de que esté conectado, aporta también mucha información. Y esto es súper útil también para las pymes. Es muy interesante en una empresa pyme que empiece a desarrollarse en transparencia de información y tenga como pilares o ideas rigurosas de cómo trabajar, para que luego pueda escalar a interactuar, a presentar información a otras organizaciones. No pasa por el tamaño de la organización, no tiene que ver o no es excluyente a determinado tipo de organización, a determinada industria. Y tampoco es excluyente para empresas privadas y, por otro lado, empresas del gobierno. Son características que mejoran la transparencia que podemos demandar en la información que nos presentan las empresas para que sea útil, para que sea valioso nuestro tiempo cuando te sentás y lees esta información, cuando querés saber qué pasa. No quiero el cuento de final feliz, que son muchos reportes de sostenibilidad, sino que querés indicadores claves, indicadores fuertes para saber qué está pasando. Luego hay muchas cuestiones pendientes para construir, pero bueno, algunas tienen que ver con eso. Una bien, dos mal. A ver. No, es el mismo. Ahí está, es como que le doy varias veces. El lado está bien, créanme, pero no sé qué pasa que tarda. Bien. Algunas cuestiones que tienen que ver acá con... algunas ya avancé, me gustaría dejar un espacio como para dialogar, que me parece lo más interesante sobre algunas cuestiones, pero les comentaba como herramienta interesante el marco internacional del reporte integrado, y sí, algunas de las cuestiones para enfatizar tienen que ver con esta mirada que está tomando todo el sector financiero o todo el sector de los inversores, que conocemos, que tiene que ver con el foco en las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, o sea, un primer abordaje, un intento de mejorar la información relativa al cambio climático, y en una segunda parte, bastante cercana también, mejorar la información que tiene que ver con el desarrollo sostenible.
Otra de las cuestiones que me parece también interesante tiene que ver con la conectividad de la información que utiliza la empresa, el intentar de que haya un pensamiento integrado en la organización, que esto no implica solamente un cambio en los reportes, sino que implica también un cambio en toda la cultura organizacional de la empresa. O sea, una empresa no va a incorporar el pensamiento integrado para informar, sino que estamos hablando de empresas que mejoran sus procesos trabajando o incorporando en su cultura organizacional lo que tiene que ver con el pensamiento integrado. Quiero mostrarles otro ejemplo. Y antes de mostrarle el ejemplo, un listado de las formas de incorporar el reporte integrado, ¿sí? El reporte integrado se puede elaborar directamente como reporte integrado, pero para ser honesta y transparente con lo que estoy comentando, en la mayoría de los casos lo que observas es que las empresas que elaboran un reporte integrado lo hacen a los 4 o 5 años de elaborar otro tipo de reportes. Entonces, un poco para ponerlo en el horizonte de lo que ustedes estén pensando, el reporte integrado podría llegar a ser un reporte de sostenibilidad al cual, por ejemplo, bajo GRI, al cual le incorporás alguna de estas ideas que te parecen valiosas para mejorar la información. El reporte integrado puede ser o puede reemplazar hay un texto que acompaña los informes financieros de las organizaciones que se denomina memoria o informe de la gerencia. Entonces, el reporte integrado puede ser al mismo tiempo tu informe de gerencia. Es un reporte, como verán, bastante plástico, bastante plastilina, en el sentido de ser flexible la forma de incorporarlo. Si estás hablando de empresas cotizadas en Estados Unidos, tal vez acompaña lo que el organismo regulador pide. Pero no es un reporte que tengas que presentar como integrado, sino que el mismo informe puede a la vez cumplir varios objetivos. Y ahí sí les muestro un reporte integrado, que es la memoria que precede a los estados contables. Hay pocos reportes integrados en Argentina. Ledesma presenta su reporte integrado en la memoria que precede a los estados contables, por eso cito este ejemplo. Entonces, ustedes lo que observan es que adelante de la información financiera, que es pública, tenés los diferentes aspectos que tienen que ver con la organización y el desarrollo de la empresa en determinado periodo, y en esa información se incorporan los elementos del reporte integrado. Quiero mostrar un poco la dinámica. Elaborar reportes integrados también es una invitación a repensar muchas herramientas o recursos que en la organización tenés, como gráficos, flujos, pero no gráficos y flujos por impactar y con muchos colores por impactar, sino gráficos bien hechos, bien pensados, sólidos, gráficos en los cuales incluyas indicadores que conecten con distintas áreas de la organización. Un ejemplo que me parece muy interesante, que también los invito a pensarlo, es: siempre te presentan un reporte de sostenibilidad para que vos leas todo el reporte, o la mayoría de las veces. En el reporte integrado, la invitación es a que la organización, sus consultores, piensen de una manera inteligente el reporte y digas, bueno, yo tengo toda esta información y por otro lado tengo diferentes grupos de interés. No quiero agobiar con toda la información. La organización y sus consultores tienen que pensar qué parte de esa información la vas a destinar a los colaboradores, qué parte de esa información le puede ser más útil a un cliente o a un proveedor. Eso se ve muy poco en las organizaciones todavía. Algunas empiezan tímidamente a hacerlo, pero es una cuestión que mejoraría la calidad de la información y no quiere decir que a ese grupo de interés no le pones a disposición toda la información, sino que a partir de los diálogos que tuviste, le acercás en primer lugar la información que a él le parece relevante y luego le abrís los ríos de información para que pueda tomar todo el resto de la información. No, un poco el gran mensaje es un no rotundo a los reportes de sostenibilidad ladrillo, que además si contaminando un montón, cuando lo siguen imprimiendo, que se te los tiran por la cabeza, son un ladrillo, 300, 500 páginas. No, eso no va más. Nadie lo quiere leer y nadie toma información de ahí. Así que bueno,
en este caso, vamos un poco más y sí, bien, estoy bien con el tiempo, cumpliéndolo. Por último, quería comentarles entonces, para abrir un poco al diálogo y a la conversación, cuáles son los desafíos y oportunidades del reporte integrado y un poco en general qué es lo que podés hacer de bueno para reportar mejor como organización. Entonces, los pilares tienen que ver con cuestiones que nosotros vimos. Por un lado, este tipo de reportes no tiene que ver con reportar nada más, como decíamos, sino que tiene que ver con una integración de todos estos elementos en la cultura organizacional, que muchas veces no se hace. La idea de planear a largo plazo, la idea de que se formalice la comunicación en la organización. Tenés empresas súper grandes que cuando les preguntás cómo reportan, siguen todavía teniendo como sistemas separados para presentar y para elaborar la información. Entonces, tal vez en determinadas áreas tenés información muy buena y en otras información súper pobre, no comparable. Esa es una de las cuestiones que me parece importante. El resto, y sobre todo también en empresas chicas ocurre, la cuestión de evitar la duplicidad de información. A veces parece que lo financiero va por un lado y todas las cuestiones del desarrollo sostenible y lo que puedas hacer va por otro. Y un montón de veces no cruza esa información. Entonces es preferible 10 indicadores bien elaborados y no 280 o 50 indicadores en los cuales en muchos tenés una pobreza de información bastante grave. Me parece que empezar, ¿cómo empezar el camino para reportar? Bueno, pocos indicadores, bien elegidos y elaborados de una forma sólida. Y agrego en el final toda esta transparencia o esta transparencia que deseamos en los reportes de sostenibilidad y en los reportes integrados, digamos como la nueva generación de reportes, también debería estar completada con procesos independientes que verifiquen esa información, ¿no? Que se denominan procesos de aseguramiento o de auditoría. Y hasta acá la presentación. Así que bueno, si hay algunas consultas o comentarios. Bueno, Inés, desde ya te agradecemos tu participación y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Despedimos a Inés García Fronti, directora del Centro de Investigación en Contabilidad Social de la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.